Una vez más damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo donde podemos compartir su palabra que es viva, su palabra que trae bendición a cada uno de nosotros cuando la escuchamos y la obedecemos. Hoy queremos estudiar, queremos abrir la Biblia para ver lo que Dios nos dice acerca de la importancia de entender que debemos arrepentirnos. Cuando Dios nos dice, nos invita al arrepentimiento a través de su palabra y nos urge a que lo hagamos, muchas veces nosotros respondemos con excusas que revelan que no hemos entendido la seriedad de lo que Dios nos dice o que no le damos una importancia, la importancia que deberíamos darle a esta invitación, a esta urgencia, porque en la medida en que lo hagamos, nuestras vidas recibirán el beneficio que significa reconocer que no estamos o no somos las personas que Dios quiere. La primera excusa que tocaremos en este momento es la excusa de nuestra propia bondad. Muchas personas dicen, soy una persona buena y realmente no tengo necesidad de arrepentirme. Pero Dios dice, no hay bueno ni a uno. La otra excusa es la excusa de la autosuficiencia. Yo soy una persona que no necesita arrepentirse. A mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer en mi vida. Y sin embargo, Dios dice, ay de los sabios a sus propios ojos y de los inteligentes ante sí mismos. La tercera excusa, cuando Dios nos habla, nos confronta con nuestra necesidad de arrepentimiento, es una falsa seguridad que nos arrastra al descuido. Es el tipo de persona que dice, estoy muy joven, yo tengo que disfrutar mucho todavía, quizás algún día lo haga. Sin embargo, Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y la cuarta excusa que tenemos ante esta verdad, esta realidad y esta necesidad de arrepentirnos, es la que nosotros hacemos o decimos cuando queremos seguir jugando con el pecado. Cuando el pecado nos entretiene tanto y nos parece tan placentero que posponemos el hecho de que debemos renunciar a esta clase de vida. Y es cuando yo disfruto un poco más, yo lo haré. Yo me voy a arrepentir, sí, pero cuando yo disfruto un poquito más. Estoy muy joven todavía. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Con estas cuatro excusas, que no son las únicas, sino cuatro de las más frecuentes, queremos entrar a este estudio. Le pido que usted busque su Biblia y tome la porción de Apocalipsis 2:21 para que lo vaya leyendo y regresamos de inmediato para introducir este estudio. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el versículo 21, porque es lo que nos permitirá salir desde ahí a ver, a repasar algunos datos, algunas evidencias que Dios nos da en su palabra. Dice allí, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Quien está hablando es el Señor Jesucristo. Está hablando a Juan para que envíe un mensaje a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Allí en esa iglesia había una mujer que se había corrompido, su corazón se había corrompido, y la influencia que tenía por medio de su enseñanza y de sus profecías habían arrastrado a muchos de los miembros de esa congregación, los había
sumergido en el modelo de vida que ella tenía, en las interpretaciones que ella tenía acerca del placer, del pecado, y allí en esa congregación se había producido una crisis. Cristo está hablando y al hablar nos enseña dos aspectos básicos, necesarísimos para nosotros en este momento, y el primero es el siguiente. El Señor habló cuando Él declara, le he dado tiempo para arrepentirse, nos está hablando de sus atributos. Y no quisiera que esto lo pasáramos por alto, porque cuando Cristo dice, le he dado tiempo para arrepentirse, está poniendo en evidencia quién es Él, cómo es su carácter. Está hablando de que por su amor Él ha tenido paciencia. Esto quiero, por favor, que lo escuchemos con atención. Su amor, el amor de Dios le permite ser paciente con nosotros. En este caso, Cristo está diciendo, he sido paciente con ella, le he dado tiempo. El amor paciente de Dios le hace esperar que nosotros actuemos, decidamos actuar de otra manera. Dios no tiene por qué ser paciente. Él es paciente porque desea, porque su naturaleza es así. Pero no tendría por qué ser paciente ante nuestro pecado, ante nuestro deseo de hacer las cosas en desobediencia. Sin embargo, Él lo hace. Así que Él está diciendo, cuando habla de esta manera, que su amor lo lleva a ser paciente. Segunda cosa, su compasión. Su compasión quiere decir que no la había castigado, esperando que esta mujer aceptara su condición y al darse cuenta de cuánto daño se había hecho ella y cuánto daño había hecho a los demás, ella decidiera cambiar de actitud. Y en tercer lugar, el Señor muestra su deseo de perdonarla. Deseo de perdonar significa que Dios no quiere tener que usar la vara, el castigo, no quiere tener que usar una corrección que nos haga sufrir, que Él desea que antes de que esto ocurra, cambiemos de actitud, cambiemos de proceder, nos reconozcamos ante Él, pecadores necesitados, y tomemos la decisión de ir hacia Él. Todos estos elementos hablan, en esa sola frase, nos están hablando, repito, de los atributos de Dios. Amor, paciencia, compasión, deseo de perdonar, misericordia. El segundo aspecto que Cristo habla en esta frase que hemos leído, dice, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. No quiere arrepentirse, es la respuesta que esta mujer tiene ante un llamado y otro llamado de Jesús a volverse, a dejar su forma de ser, a no continuar en el pecado. No arrepentirse nos habla de un acto voluntario, de una decisión activa, de una determinación definida ante el llamamiento del Señor, ante el amor de Dios, ante la paciencia de Dios. Y hay algunas cosas que están envueltas en este rechazo del cual Cristo habla. Dice, no quiere arrepentirse de su inmoralidad. En primer lugar, habla de una negación definida ante el deseo de que Dios tiene para su vida. Está determinada a no querer. No quiero arrepentirme. Esto está hablando de una mente, de un estilo de ser, está hablando de una formación interna del yo que determina no hacer caso. La voluntad está envuelta, los sentimientos están envueltos, las emociones están envueltas, la forma de pensar está envuelta. Todo eso está diciéndonos que esta persona dice no conscientemente. Lo próximo es que hay rebeldía. Dios nos enseña que la rebeldía es desobediencia, es insubordinación ante el mandato de Dios, ante el llamado de Dios. Hay una rebeldía, hay un decir no quiero, y ese no quiero lo estoy basando en mi propia suficiencia. En tercer lugar, cuando Cristo dice
esta mujer no quiere arrepentirse, Cristo nos está hablando de obstinación. Ese pensamiento rígido, inflexible, que determina caminar hacia un lugar. Dios está diciendo de norte a sur es la vía. Es caminando rectamente, es tomando esta dirección. Y la persona dice, no, voy de sur a norte, voy contrario a lo que Dios dice, no me importa lo que Dios dice, le digo a Dios que se aparte de mi vida. Y esta obstinación, Dios la compara, y esto es sumamente significativo, con un desprecio al arrepentimiento que tiene que ver, dice Dios, es igual que el pecado de la idolatría. Es igual que el pecado de la adivinación. Es una maldad tan grande que Dios está diciendo, esta persona está tan contaminada por el mal que no hace caso a su fin. Por lo tanto, esta mujer ha decidido no arrepentirse. Si lo concluimos todo esto, todas estas variantes que hemos visto, la suma de ellas nos da el amor al pecado. El amor al pecado es lo que impide que esta persona le haga caso a la paciencia, al amor de Dios, a la misericordia, al llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, necesitamos entender que para Cristo, cuando estuvo en la tierra, su mensaje continuamente, desde que inició hasta el día que sale de la tierra, está marcado por el llamado al arrepentimiento. Cristo empieza su predicación, usted lo puede buscar en Mateo 4:17, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo viene a la tierra, el llamado al arrepentimiento, la necesidad de entender que debemos cambiar nuestra ruta, es elevada a la máxima potencia, porque Cristo está entregando el mensaje de Dios, el llamado de Dios a que nosotros comprendamos que es sumamente significativo, que es urgente, que al ver nuestra condición, la cual Dios nos está señalando, nosotros querramos devolvernos. En Lucas capítulo 5, versículo 32, Cristo dijo ante un público crítico que creía que su religiosidad no los tenía, mejor dicho, dentro del reino y ellos no necesitaban el arrepentimiento. Cristo dijo que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que su misión envolvía esta tarea, hacer un llamado de amor para que el pecador reconociera que Dios lo estaba buscando, lo estaba llamando, lo estaba amando y que debía devolverse de su pecado. Vamos a hacer una pausa para entrar entonces a otros aspectos que tienen que ver con la enseñanza de Dios acerca del arrepentimiento y su llamamiento a nuestras vidas. Venimos de inmediato. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5, encontramos una declaración contundente, una declaración totalmente explícita, clara, concisa y que apela a todo ser humano. Cristo dijo, Cristo aseguró que el arrepentimiento evita nuestro desastre espiritual, que el arrepentimiento nos permite el que nosotros salgamos de las consecuencias que puede traer el no arrepentirnos. Versículos 3 y 5, Cristo dice, os digo que si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.
Cristo está diciendo, no hay forma de excluirse, no hay manera de salir de esa destrucción, a menos que la persona decida arrepentirse. Todos pereceréis, está en futuro, pero nos incluye a todos. Igualmente quiere decir, a todos le ocurrirá lo mismo. Por ser tan fuerte esta declaración, nuestra pregunta inmediata es, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué significa? ¿Qué quiere Cristo decir con que es necesario que nosotros nos arrepintamos? Porque si no pereceremos. Bueno, es aceptar en primer lugar que nosotros no somos las personas que Dios diseñó, que Dios planeó. Nosotros nos hemos ido de su diseño a causa de nuestra desobediencia. Segundo, que nuestro pecado, lo que mora en nosotros, es el causante de que nosotros nos hayamos deformado, de que nosotros pensemos y actuemos en contra de la voluntad de Dios. En tercer lugar, arrepentirnos es reconocer que por el pecado mi vida está en peligro y debo sentir dolor ante esto que estoy haciendo o que le estoy haciendo a los demás y debo tomar una decisión. Por lo tanto, arrepentirnos es desear, pedir a Dios que nos ayude a cambiar, a hacer un giro total de la ruta en que vamos para devolvernos de nuestros malos caminos y que Él cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Es decir, que Dios nos cambie, pero la decisión tiene que partir de nosotros. El deseo tiene que partir de nosotros. El reconocimiento de nuestra condición tiene que partir de nosotros. Si lo hacemos, y lo hacemos de corazón, si nos arrepentimos de verdad, entonces Dios va a hacer los cambios, porque Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros debemos entender que este arrepentimiento implica renuncia a nuestra manera de ser y humildad para aprender cuál es la forma que Dios tiene, cuál es el diseño que Dios tiene, cuál es el plan que Dios tiene, el propósito que tiene, a fin de que dejando lo que somos, aprendamos a hacer lo que Dios quiere. Y esto permita, y esto es lo precioso, la transformación personal que afectará a los que están cerca de nosotros, a los que están más lejos de nosotros, y que la suma de un arrepentimiento de muchos que permiten a Dios ese cambio, entonces traerá cambios radicales, reales, verdaderos, permanentes a la nación. De la forma en que Dios nos lo plantea y de la forma en que Dios lo hace, esta realidad es tan poderosa que ahorita veremos lo que ocurre cuando los unos y los otros decidimos hacerle caso a Dios, decidimos arrepentirnos. Ahora, quisiera que nosotros veamos que el arrepentimiento es tan importante que tiene efecto en esta vida y en la vida venidera. Cuando Cristo habla en Lucas 16, de esa parábola que conocemos como la parábola del rico y de Lázaro, Cristo nos dice que el arrepentimiento traspasa las fronteras del mundo físico, material de este planeta y llega hasta la eternidad. Si usted busca esta parábola, y no vamos a verla a plenitud porque vamos a ir a otras realidades, enseñanzas, Cristo dice que este hombre comenta, el hombre rico, comenta en el versículo 30, que él estaba consciente del lugar de tormento donde estaba, que estaba consciente, que aunque su cuerpo físico, entiéndase todo lo que es el cuerpo, el sistema nervioso central, donde se refleja el pensamiento, todo lo demás, había sido dejado en la tierra, depositado en la tierra. Este hombre, su identidad, su yo, estaba en la eternidad, en un lugar de tormentos, por una decisión que él había tomado en la tierra. El Señor habla de que este hombre había sido, mientras estuvo en la tierra, un hombre que vivió de forma vanidosa, indiferente
insensible ante la necesidad de los demás, que solo vivió para el placer, para la autosatisfacción, que era un hombre que solo tenía su mira en lo inmediato, en lo que se podía tocar, palpar, sentir, y que cuando este hombre muere no se ha preparado para la eternidad, pero sí al morir está en la eternidad. Ahora, en el versículo 27, este hombre tiene un diálogo con Abraham, y este hombre dice: te ruego, Padre, que tú envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Leo ahora el versículo 28, porque yo no deseo que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Yo quiero que tú envíes a Lázaro, a quien ellos conocen, para que les anuncie, les diga, les advierta que no vengan a este lugar. Abraham le responde, déjeme decirle antes de lo que dijo Abraham, que este hombre añade, este es el versículo que queremos tomar, está en el versículo 30. Él dice: Padre Abraham, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y allí está la palabra que necesitamos. En la eternidad, Cristo está diciendo que este hombre tiene conciencia de quién ha sido, cómo ha sido su vida, cuáles son las consecuencias que ha tenido esa vida. Y él no quería que sus hermanos llegaran a ese lugar, porque él sabía que en la tierra estos hermanos estaban viviendo de igual manera que como él había vivido. Él sabía que ellos necesitaban cambiar su indiferencia, su vida vana y tomar la decisión del arrepentimiento. Él sabía que la única forma de evitar el desastre, de evitar eso que Cristo ha dicho en el Lucas 13 y que leímos ahorita, todos perecerán igualmente. Él no quería que ellos perecieran, sino que ellos se arrepintieran. Así que él está allí consciente de que el arrepentimiento evita el desastre. Y además este hombre sabía que por él no haberlo hecho a tiempo, mientras vivió en la tierra, es que él estaba allí. Por lo tanto, él deseaba que sus hermanos hicieran una decisión, se arrepintieran a tiempo para que no llegaran al mismo lugar. Es por eso, al ver esta descripción que nos hace Jesucristo de lo que ocurre cuando alguien no se ha arrepentido de sus pecados, no lo ha reconocido como su Salvador, las consecuencias en la eternidad son reales, son verdaderas. Una decisión en la tierra puede evitarnos desastres en la tierra y por sobre todo desastres en la eternidad, consecuencias eternas. Ahora yo quiero que nosotros demos un paseíto breve por algunos ejemplos que Dios nos da y declaraciones que el mismo Dios hace. Así como Cristo, leímos al principio en Apocalipsis, le dice a esta mujer, dice a esta mujer y dice de esta mujer, le he dado tiempo para arrepentirse, pero ella no ha querido aceptar el que debe arrepentirse. En el Antiguo Testamento oímos a Dios hablar, decir, declarar cosas que pudieran evitado el desastre y que la gente no hizo caso a tiempo. ¿Qué dice Dios de los moradores del mundo? Aquellos que vivieron en los días de Noé, aquellos a los cuales Dios quiso evitar el castigo, aquellos a los cuales Dios llamó una y otra vez a arrepentimiento por medio de la predicación de Noé y de su vida, de su testimonio. Ese hombre que iba contra la corriente, ese hombre que no hacía lo que los otros hacían, ese hombre que fue llamado por Dios hombre justo, hombre que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé anduvo con Dios, Noé quiso hacer la voluntad de Dios. Esta población mundial vivió la experiencia de ver a alguien diferente, alguien que no hacía las cosas que ellos hacían, alguien que era totalmente contrario al mandato humano, a la costumbre humana, a la tradición humana, a los placeres humanos que se separan de Dios, y quería vivir y quiso vivir y lo logró de forma que agradara a Dios. Ahora, Dios dice, quisiera que usted lo viera en su Biblia, Génesis capítulo 5, algunos versículos de ahí.
capítulo 6, versículo 5, como Dios describe el comportamiento de aquellos que se negaban a arrepentirse. En primer lugar, Dios dice, era mucha la maldad. Y la intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre, y subrayo el siempre el mal. Lo voy a leer de nuevo. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Mucha la maldad, eso quiere decir, la maldad se incrementaba. Los niveles de maldad subían. Dios vio eso y dice, vio más, vio que toda intención de los pensamientos de su corazón, todas las motivaciones internas, profundas, del corazón de los hombres de ese tiempo, dice Dios que era solo hacer siempre el mal. Si usted ve el versículo 7, Dios sigue diciendo que allí hay más cosas. Dios dice que Él borraría de allí al ser humano, de la tierra al ser humano, por esa situación. Y nos da en el 11 el por qué lo iba a hacer. Dice, la tierra se había corrompido delante de Dios. Corromper quiere decir, perdió el propósito para el cual fue hecho, perdió la capacidad de ajustarse a aquello que había Dios planeado para que fuera, perdió su naturaleza, tomó otra naturaleza, se desvió de lo que Dios quería. Dios dice que la tierra entera, entiéndase, los habitantes y los que estaban bajo la autoridad de esos habitantes, se corrompieron. Cuando los moradores de la tierra nos corrompemos, nosotros también infectamos el planeta que Dios nos ha dado, porque somos los mayordomos, los guardianes, los gerentes de ese planeta. Los animales, las plantas, todo estaba corrompido porque el hombre se había corrompido. Y Dios dice que a consecuencia de esa corrupción la tierra estaba llena de violencia. Fíjese bien, versículo 6, versículo 5, mucha la maldad. En ese mismo versículo, intención siempre hacer el mal. Versículo 11, tierra corrompida. Versículo 11, tierra llena de violencia. Y el versículo 12, Dios lo resume diciendo, toda la tierra estaba corrompida, donde quiera que Dios miraba, a cualquier lugar que Dios veía, la tierra estaba corrompida porque todo ser humano se había corrompido y al corromperse había corrompido su camino, contaminado su camino sobre la tierra. Su camino quiere decir el estilo de vida, la forma de ser, la conducta humana, las metas humanas, los propósitos humanos, todo estaba corrompido. Cuando Dios nos habla de esto, hay en el Nuevo Testamento una descripción que engloba y describe lo que hemos leído en este momento. En 2 Pedro 2:5, Pedro dice, hablando de los hombres del día de Noé, dice, el mundo de los impíos. Era un mundo totalmente viviendo en impiedad, en total alejamiento de Dios. Ahora, Cristo nos dice cuál fue la consecuencia, porque en cada uno de los casos que vamos a ver, el Señor nos dice cuál es la consecuencia. Mateo 24:39 dice, y vino el diluvio y se llevó a todos. Cuando llegó el día de castigo, ellos precipitaron el castigo porque violencia, maldad, corrupción, todo esto atrae el que Dios tenga que poner un límite, tenga que poner un punto a esa condición humana. Vamos a regresar de inmediato y a estudiar otros comportamientos.
el Antiguo Testamento también el Señor habló de ciudades que por no arrepentirse vino el sufrimiento y la aflicción y la desaparición sobre sus vidas. Esta es la constante. Si no hay arrepentimiento a nivel personal o a nivel nacional, siempre llegará el momento del sufrimiento, del castigo. Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, versículos 4, 5 y 9, nos habla de cuáles eran sus pecados. Habla de una homosexualidad que había llegado a niveles insostenibles. Habla también de violencia que había en ese tiempo. En Ezequiel 16, 49 habla de estas ciudades y habla de la arrogancia, del orgullo, de la insensibilidad ante las necesidades de los demás, del ocio crónico permanente, del deseo solo de diversión, de placer. Y en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pedro, hablando de Sodoma y Gomorra, de los hombres de ese tiempo, de ese lugar, habla de la conducta sensual, personas que vivían solo para la satisfacción de sus concupiscencias, del libertinaje en que estaban envueltos y de los hechos inicuos, es decir, de las formas en que ellos manifestaban el pecado. Todas sus acciones, todas sus intenciones estaban marcadas por una vida pecaminosa, una vida que había caído a niveles sumamente desagradables delante de Dios. Y es por eso que cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir, voy a ver este pecado que ha llegado, que ha subido a estos niveles, voy a comprobarlo. Es porque todo lo que había envuelto, arropado a estas ciudades, era pecado, daño, violencia, corrupción, ningún límite a su libertinaje, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? En Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25 dice, entonces el Señor hizo llover fuego y azufre desde los cielos y destruyó aquellas ciudades. Cuando Cristo estaba en la tierra, habló de 3 ciudades que habían sido altamente bendecidas con su presencia, que habían vivido la bendición de sus milagros, y los milagros Cristo los hacía para que al ver su poder, aquellos que estaban viendo su poder, su autoridad sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, estas personas entendieran que Cristo era el Señor, Dios que se había hecho hombre para tocarnos con su presencia. De allí el reino de los cielos se ha acercado. Al ver esto, al comprobar esto, al recibir estas bendiciones, estas personas recibieran también la enseñanza de Cristo que les decía, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas volverte de tus pecados. Pero ellos recibieron los milagros y no se arrepintieron. Cristo les habla. En Mateo 11:20 habla a las ciudades de Corazín y Betsaida. Y dice que la incredulidad de ellas, la dureza de sus corazones, de los que habitaban allí, la indiferencia ante el amor y el poder de Dios y el llamado arrepentimiento, les traería consecuencias. Habló de Capernaum, donde Cristo se mudó de Nazaret para vivir ahí, y dice que la altivez y el orgullo y la autosuficiencia de esa ciudad eran tan grandes que se sentía tan elevada como los cielos, pero tendría consecuencia este proceder, dice, porque no se habían arrepentido. Su incredulidad, su autosuficiencia, su orgullo, las hacía separarse de Dios, no entendían que tenían necesidad de arrepentimiento. Y el Señor les asegura en los versículos 22 y 25, aunque tú te hayas elevado hasta los cielos, serás lanzada al abismo. Aunque tú te sientas que no tienes necesidad de Dios, en el día del juicio tu castigo será severo. Así que Cristo, tanto Dios en el Antiguo Testamento como Dios hecho carne en la tierra, están siempre remarcando, diciendo que el que no se arrepiente
va a sufrir consecuencias. Si nos paseamos más tiempo en la Biblia, nos damos cuenta de que la norma en la humanidad ha sido que las naciones no quieran arrepentirse, porque los que conforman las naciones, los habitantes que hay en los países, no quieren arrepentirse. La suma de unos y otros, como dije hace un rato, nos da un comportamiento social pecador, que se separa de Dios, que se levanta contra Dios, que es obstinado, y los llamados de Dios, aunque son permanentes, el amor, esos atributos que Dios manifiesta, esa paciencia, no son escuchados, no son tomados en cuenta, y al final Dios entonces dice, esto debe ser cortado, tiene que ser corregido, no puedo dejar que el hombre continúe haciendo daño y haciéndose daño. Vemos en medio de todos estos ejemplos una ciudad que nos da el modelo contrario a lo que ha sido normal en la tierra, normal entre comillas. Esta ciudad fue la ciudad de Nínive. La palabra nos la enseña porque así como Dios nos enseña, nos indica, nos revela cuál ha sido el comportamiento incorrecto, también nos dice cómo puede cambiar de un momento a otro la vida nacional si las personas deciden recibir el llamado de Dios. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña. Lo necesitamos en este momento, porque el modelo que estamos viviendo es el desapego, la indiferencia, el pecado, los niveles alarmantes de maldad, pero Dios nos dice, eso puede cambiar si el hombre me hace caso, si la mujer me hace caso, si el joven o la joven lo hacen, si los niños lo hacen, puede cambiar la condición de la nación y puede evitarse el desastre. Estoy yendo a Jonás capítulo 1 y el versículo 2 donde Dios le dice a este profeta, levántate, ve a Nínive, y describe a Nínive así, la gran ciudad, una ciudad que estaba llena de progreso, de facilidades económicas, de gran comercio, de autosuficiencia, personas que tenían un nivel social agradable, pero era una ciudad pecadora. Dios le dice a Jonás, vete allá y proclama contra ella. Y le dice a Jonás el por qué. Le dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Otra vez la palabra maldad. Otra vez Dios diciendo, el pecado se fermenta, el pecado forma un torbellino, el pecado alcanza niveles en que envuelve a los demás. Y esta continua actitud de pecaminosidad, estas acciones que hablan de la maldad humana, llega a unos niveles donde Dios tiene que decir, la maldad ha subido hasta mí, ya es insoportable, ya no puede ser resistido el pecado. Dios le dijo a Jonás, el profeta, el mensaje que debía dar. Versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Este mensaje debía ser dicho en toda la ciudad. Todo ciudadano debía escuchar, aún los visitantes que estaban en Nínive debían escuchar lo que Dios decía. Este mensaje, esta proclama, era una advertencia de que el peligro, el castigo estaba cerca, de que la maldad había subido a unos niveles alarmantes y Dios se movía a poner a detener, a parar esta forma de vida que ellos tenían. El tiempo de castigo dentro de 40 días. El castigo, Nínive será destruida. Otra vez la constante. El nivel de pecado sube, Dios detiene. Mientras Dios está llamando al arrepentimiento, las personas pueden decir sí o no, pero si dicen no, si no hay arrepentimiento, el castigo llegará irremisiblemente. Así que cuando Jonás llega con este mensaje, ocurre un fenómeno. El mensaje fue dado a la población y la población lo empezó a comentar y este comentario llegó a los oídos del rey. Ahora yo quiero que tomemos el ejemplo del rey, la máxima autoridad y lo que este hombre hizo y cómo su comportamiento afectó a la nación entera. En el capítulo 3, versículo 6, se nos dice
que el rey, cuando llegó la noticia a él, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se sentó sobre ceniza. Y esto quiere decir que este hombre es impactado por la noticia que escucha de que su ciudad será destruida en 40 días si ellos no se arrepienten, que Dios va a hacer algo en contra de ellos. Y este primer ejemplo, el ejemplo del rey, punto número 1 que debemos destacar, es que este hombre creyó que la advertencia que Dios hacía era real. Él tomó esas decisiones porque él le creyó a Dios, porque él escuchó lo que Dios estaba diciendo. No habrá cambios en nuestras vidas, ni en la nación, ni en el mundo, si nosotros no le creemos a Dios. Si su palabra la despreciamos, si los avisos que Dios nos da no los escuchamos, nosotros no podremos hacer caso a una advertencia que porque sale de Dios es verdadera, aunque no la estemos mirando ahora. Noé habló a sus conciudadanos y les dijo: durante muchos años Dios va a castigar. Nadie hizo caso, las consecuencias llegaron. Ahora está Jonás en Nínive diciendo: en 40 días, 1 mes y 10 días, Dios va a destruir este lugar si ustedes no se arrepienten. Pero hay un hombre que le cree a Dios. Volvemos de inmediato para ver las otras conductas del rey y cómo fueron ellas para bendición de la nación. Lo segundo que hizo el rey fue aceptar que el castigo de Dios era resultado del pecado de él y de su nación. Y esto es sumamente importante. No solamente creer que Dios está diciendo: voy a detener el pecado, voy a castigar por esto, sino que nosotros reconozcamos que somos nosotros los culpables, somos nosotros los que hemos provocado a Dios a que Él tome esta decisión. Entonces Él, al aceptar esto, llamó a los ciudadanos. En el 2:1 dice: deje cada uno su mal camino. El capítulo 3, versículo 7, Él dijo: deje cada uno su mal camino, su conducta, su manera de vivir, su forma de ser y la violencia que hay en sus manos, queriendo decir con ello que él reconocía que en esa ciudad, la ciudad que él gobernaba, las personas eran violentas, tomaban la justicia por sus manos, hacían daño a los demás, las manos estaban ensangrentadas, eso es lo que quiere decir. Decretos injustos, eso es lo que quiere decir. Actitudes injustas llevadas a cabo por el comportamiento humano. Lo tercero que este hombre hace es que da un decreto y entonces dice que enseñó por medio de ese decreto a esta nación a clamar y hacerlo con fuerza. Dice que cada uno, le dice el rey, clamen a Dios con fuerza. Y tenemos que detenernos ahí porque esta nación, este rey, cada uno de ellos era idólatra. Eran personas que iban a muchos de sus dioses a clamar, a pedir, a entregarse, a servirles. Eran personas que entendían que Dios era cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier ídolo. Pero este hombre es impactado por la palabra de Dios. Este hombre entiende que el peligro es inminente. Este rey que tiene la autoridad para inclinar a su pueblo, a tomar como ejemplo su vida. Este hombre, dice la palabra, que llama a su pueblo al arrepentimiento. Pero no le dice: vayan donde los dioses nuestros a adorar. No le dice: levanten los dioses y vayan con ellos de lugar en lugar para que la gente les siga. Él dice: clamen a Dios. Y este hombre sabía que el Dios del que estaba anunciando Jonás era el Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra. Este hombre sabía que no hay Dios ni ídolo ante el cual podamos ir, no hay imagen ante la cual podamos postrarnos y pedir a Dios que nos escuche, porque al hacerlo estamos sacando a Dios de nuestras vidas y estamos diciendo: te desobedecemos. Tú nos has dicho que solo a ti te adoremos, que solo a ti vayamos, que solo a ti clamamos, pero estamos poniendo nuestra confianza en estas cosas. Ese día se rompió
en la vida de este hombre una esclavitud a la idolatría. Pasó un milagro poderoso en ese momento. Este hombre, este rey, creyó que solo Dios, que enviaba esta advertencia de castigo, era el único que podía detenerla, y lo único que se podía hacer en ese momento, y lo único que podemos hacer en este momento, es que nosotros, así como Nínive, nosotros nos volquemos a Dios y clamemos, pidamos, gimamos delante de su presencia. Oremos creyendo, con fuerza, con vigor, de lo más profundo de nuestro corazón. Nos humillemos delante de Él como lo hizo esta nación, esta ciudad. Y entonces Dios, al ver que los caminos torcidos, nuestro pecado, queremos dejarlo y le estamos clamando a Él, Él hizo y hará el milagro. ¿Qué es lo que pasó? Este rey enseñó que solo a Dios podía clamar, porque de Dios se podía arrancar por la humildad, por saber quién es Él, por renunciar al pecado, se podía arrancar su misericordia, se podía traer el amor de Dios, Dios podía detener el castigo, porque el castigo solo viene porque Dios ve que los índices de maldad son realmente insostenibles. Este rey hizo un llamado doble. Este rey dijo, vuélvase cada uno de su mal camino, tomen conciencia de su pecado y de la violencia que hay en sus manos. Y les indicó que era necesario reconocer el pecado, que no se puede soslayar, no se puede ser indiferente ante el pecado, que hay que ser responsable delante de Dios, que las leyes que Dios había establecido habían sido desbordadas, transgredidas, y que no es posible hacer eso sin que haya unas consecuencias, sin que Dios un día diga, te he mostrado mi amor, mi paciencia, mi misericordia, mi compasión, mi deseo de perdonarte, y tú no quieres. Este rey no reaccionó como Faraón cuando Moisés fue, que le dijo, mira, Dios dice que dejes ir al pueblo, Dios dice que te detengas ya, y este rey se burló. No, este rey de Nínive se humilló, oyó lo que le estaban diciendo, oyó que el mensaje era real, que las advertencias de castigo, de destrucción sobre esta ciudad serían reales si el pueblo no se arrepentía. Por lo tanto, este rey nos enseña que negarnos a aceptar el mal, que justificarnos ante el pecado o que burlarnos ante la amenaza del castigo son conductas que acarrean muerte y destrucción. Por último, este hombre le enseña al pueblo que él tiene una esperanza, que él tiene la esperanza de que si ellos hacen eso juntos, como ciudad, Dios quizás se vuelva de lo que quiera hacer y aparte el ardor de su ira y no perezcamos, dijo el rey. Usted lo puede leer allí en el versículo 9. ¿Quién sabe, le dice él al pueblo por medio de este decreto, si Dios nos perdona? ¿Quién sabe si nos volvemos a Él de corazón, si Dios trae esta bendición? Y esto es justamente lo que quiero remarcar. Ante el anuncio de juicio, este hombre reconoce y admite el pecado. Y al admitir y reconocer el pecado, este hombre se arrepiente, confiesa y se humilla e invita a su ciudad a que lo haga. Y al hacerlo, dice, vamos a hacerlo, reconociendo que lo hemos hecho mal, pero tengamos la esperanza de que Dios nos va a perdonar, de que esto posiblemente mueva su corazón. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Usted lo puede buscar ahí en el capítulo 3, perdón, versículo 5. Dice, y los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Cuando el rey creyó y el rey mostró su arrepentimiento y dio decreto llamó al pueblo, volvámonos a Dios. No es tiempo de olvidarnos de Dios, es tiempo de volver a Él. Cuando el pueblo vio el ejemplo, dos cosas hicieron. Número 1, creyeron en Dios. Tal y como el rey había creído, el pueblo cree. El principio de cambio empieza creyendo que Dios es real, creyendo que Dios habla, creyendo que Dios advierte, creyendo que Dios ama, creyendo que Dios llama a arrepentimiento y creyendo que Dios quiere perdonar. Ahí empieza el principio del cambio. Allí empieza Dios a trabajar en nuestras vidas, en lo personal y en lo nacional. Y el principio del cambio empieza entendiendo su grandeza y su soberanía, entendiendo su santidad. Si pecamos contra Él,
llegará el castigo. Si no le hacemos caso, llegará el castigo. Lo segundo que esta nación hizo fue proclamar ayuno. Es decir, estas personas, dice, desde el mayor hasta el menor, aceptaron que eran pecadores. Aceptaron su responsabilidad de pecado ante Dios. Aceptaron que ellos no podían, por su forma de ser y de vivir, no podían detener el castigo, que necesitaban arrepentirse, y ellos se arrepintieron. Ayunar y vestirse de silicio, silicio, en ese tiempo eran manifestaciones de humillación, de dolor ante el pecado. Y lo que está diciendo allí es que una nación pagana, totalmente envuelta en la idolatría, superstición, hechicería, totalmente envuelta en la violencia, en la maldad, donde parecía que el pecado no se detenía. Hay un momento donde se hace caso a Dios, hay un momento donde se atiende a Dios, hay un momento donde se entiende que lo que hemos hecho ha llegado a un nivel de intoxicación, corrupción, violencia, maldad tan grande, tan asfixiante, tan peligroso, que detenemos, frenamos el curso hacia donde vamos y decimos, no, es hora de volver al Dios real. Es hora de dejar nuestra vida, nuestro comportamiento. Y este ejemplo del rey se proyecta en la ciudad se vuelve a Dios, todos juntos oran, claman, interceden, todos juntos, cada familia, cada persona clama a Dios y dice que hay una respuesta de Dios. La esperanza que tenía el rey en el amor, misericordia, compasión de Dios, perdón de Dios se cumple. Y esto es algo tan precioso. En el versículo 10 dice, y vio Dios que sus acciones, vio Dios que se habían arrepentido de su mal camino. Entonces Dios detuvo el mal. Entonces el Dios evitó el castigo. Entonces Dios no hizo lo que dijo que les haría, porque vio arrepentimiento genuino. Y ahí está de nuevo el amor, la paciencia, la misericordia, la compasión de Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque nuestra nación está viviendo de espaldas a Dios. Nuestra maldad ha llegado a niveles muy altos y Dios nos está avisando, advirtiendo que el momento del castigo se acerca si usted y yo como personas y como nación no nos devolvemos de nuestros malos caminos. Nuestros pecados no pueden ser justificados, no pueden ser minimizados. Nosotros no podemos negar que son groseros nuestros pecados, que la maldad ha producido en nosotros inseguridad, que ha traído a esta nación niveles de inseguridad, porque no sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Y voy a mencionar algunos. Mire, la idolatría, la hechicería, la superstición, el satanismo que hay en esta nación ha llegado a niveles alarmantes. Dios nos está diciendo hace mucho tiempo que esto tiene que detenerse. La violencia, los atracos, los robos, los sobornos, la corrupción, en casi todos los niveles y esferas de nuestra nación ha llegado a niveles alarmantes. Nosotros tenemos que reconocer que esto, cuando una nación hace esto, Dios dice que esta nación atrae maldición sobre ella. El alcoholismo, el tráfico de drogas, el consumo de drogas, el aumento continuo de estas actividades dentro de la nación han arrastrado y han hundido a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Y esto entontece la mente, esto entenebrece la voluntad. No podemos pensar que vamos a obtener bien del mal, que vamos a ser bendecidos donde hay tanta maldad. La sensualidad ha llegado a unos niveles tan asfixiantes que en nuestra nación el aborto es parte de un comportamiento que ya parece un deporte nacional. Asusta, sale en la prensa. Es denunciado por la prensa los niveles en que el embarazo y el aborto han copado el deseo y la voluntad de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes.
La codicia, la avaricia, conduce a malos deseos, dice la palabra, deseos dañinos, que entorpecen, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero y cualquier forma de obtenerlo, nos arroja a una situación donde Dios advierte, porque ha mirado que las intenciones de nuestros corazones como nación se encaminan al mal. Ante estas tristes verdades, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, si no se detienen, la destrucción llegará. Si no se detienen, el país sufrirá. Si no se detienen, si no se arrepienten, desde el mayor hasta el menor, va a ocurrir una desgracia. Hace tiempo que Dios nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Hace tiempo que, así como le dijo Cristo a esa mujer, nos está diciendo a nosotros, es tiempo de arrepentirte, y seguimos diciendo, no queremos. Nos interesa más lo que estamos haciendo, queremos seguir siendo como somos. ¿Cuándo dice la palabra que es el día de arrepentimiento? La palabra dice, hoy es día. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación. No tenemos tiempo. El arrepentimiento no lo podemos postergar, porque usted y yo no sabemos cuándo es el último día. Yo les invito, y he orado tanto para que cuando usted oiga esta palabra, usted le haga caso. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Es Él diciendo que esta isla tiene que arrepentirse, que esta media isla ha llegado a niveles alarmantes, que usted y yo, que somos moradores de esta nación, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos y empezar a clamar, empezar a decir, Dios, perdona nuestro pecado, y clamar de corazón, porque Dios conoce si lo hacemos de verdad. Él está llamándonos al arrepentimiento, está llamándonos al amor que detiene el juicio. Yo te invito en el día de hoy que tú hagas la decisión, que tú no esperes más, que cada uno de nosotros quiera que Dios lo salve, que Dios lo guarde, que Dios lo santifique y que esta nación llegue a clamar a una voz por encima de nuestras palmeras, que Cristo es el Señor de esta isla. Te invitamos a conocerlo, te invitamos a dejar tu mal camino, como he tenido yo que decir, y muchos de nosotros, pero Cristo está llamando a un arrepentimiento nacional. Ora en tu casa, clama en tu trabajo, ve por las calles pidiendo, Señor, perdónanos de nuestra maldad, y que Dios escuche nuestro clamor y nos libre. Que Dios te bendiga.